Y el tema, como sabéis, es ¿qué se puede entender por inteligencia emocional? Y fíjate, aquí hay una inteligencia emocional, pero dices, joder, a veces no lo usamos, porque hay sillas vacías y hay gente allí, pues yo creo que habría que dejarse... Bueno, pues vamos a ver, que este tema, el problema que tiene es que se imparte muy poco y se toma muy poco en serio en los colegios desde pequeños, y entonces la gente cree que viene aquí al mundo y que tiene aquí un instinto de inteligencia emocional y que ya lo trae de serie, y es todo lo contrario, porque este mundo no es fácil de entender, ni el tema de la empatía, ni el tema de la simpatía, ni las antipatías que nos tenemos unos con otros, etc. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la gente se te mete en una pareja, así joven, con pocos años, y ala, venga, se casa, o cosas así, y bueno, pues o yo qué sé, los profesores, a la hora de contacto con los alumnos, creo que ahí nos falla un poco, pues un poco la lectura emocional. El analfabetismo emocional es grandísimo, y luego vamos a verlo, porque esto es un diálogo, ¿eh? Esto es un diálogo de tal manera que yo presento un poco aquí, de inteligencia emocional aquí todos sabemos. Lo presento yo porque me toca a mí, vamos, o porque si Andrés quieres meter el tema. Bueno, Andrés fue un alumno mío del Padre Isla, que algunos lo conocen, y ahora está estudiando filosofía y ya acaba en breve. Pues eso, que ya desde Aristóteles, ya, cuando le dice a Nicómaco que tiene que empezar ahí a ver el mundo de otra manera, que las emociones fuertes, las virtudes, se consolidan mediante el hábito, que no es nada fácil, que el atleta se hace diariamente, no se hace así, ala, venga, espontáneamente, y esto en todos los órdenes de la vida. Y luego, bueno, pues toda la literatura filosófica está ahí, y el problema que creo yo que tiene es que si nos metemos con los autores, para la gente que no lo ha estudiado, como este señor, o bueno, estos que lo están estudiando, que son alumnos del Padre Isla de ahora, de segundo bachillerato, no lo manejas, es verdad. ¿Qué ocurre? Pues que hay que hacerlo más concreto, hay que entender lo que significa la inteligencia emocional, porque ese sintagma, esa composición sintagmática no se entiende. ¿Qué es inteligencia emocional? A ver, es muy difícil. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Pues yo no lo veo fácil. Y entonces hay que explicarlo. Y lo que podríamos decir es, primero, ¿cómo veis? Aquí sale uno, ¿eh? Vais a salir aquí, esto lo están grabando, ya lo pondremos ahí para que nos vean las sucesivas generaciones. Vendrán tus nietos y dirán, ay, mira, estaba ahí mi abuelita, hablando, filosofando y tal. Bueno, y decimos el nombre, yo me llamo Miguel Ángel, y presentamos el tema. Y entonces, pues eso, hace 20 años, Inteligencia Emocional fue el título de un libro de Daniel Goleman. Yo lo he estado repasando un poco para esto, y digo, madre mía, aquí es que esto es un tocho. La inteligencia emocional no puede ser un tocho. Pero está bien tener bases teóricas, porque si no, no se entiende. Y hay métodos hoy en día que se puede entender con más didáctica de qué va esto. ¿De qué va esto? Porque claro, te coges a Aristóteles y están... para los que no se dedican a esto es difícil. Y te coges a Spinoza, al filósofo judío, y ahí te lo pone todo, pero con un lenguaje críptico que sin embargo se puede depurar y traerlo aquí a la actualidad. ¿Qué puede ser inteligencia emocional? Lo llaman competencia social, habilidades sociales, son sinónimos. Y este campo lo están impartiendo hoy los psicólogos. Y todo el sustrato teórico viene de la filosofía. Y creo que hay psicólogos que lo han reconocido. Porque por mucha bata blanca que se han puesto los psicólogos, por mucha blanca... A ver, cuando te pones una bata blanca y vas a la facultad o al instituto, yo a veces he querido llevar bata blanca para explicar ahí a Hegel, ¿eh? A tu padre se la he querido pedir, pero bueno, al final me ha dado pereza y me la dejaba, ¿eh? Que es muy majo, que es de química. Tú te pones una bata
y joder, parece que es verdad todo lo que dices. Lo pones en la pizarra y dices, hostia, este tío lo dice con fundamento, ¿eh? Uno de matemáticas, uno de física, y dices, hostia, ha descubierto las variables del universo. Ya lo entiendo el Big Bang, ¿no? Ya entiendo la flecha del tiempo de Prigogine y de todo, ¿no? Bien. Los psicólogos no lo suelen decir, sin embargo hay algunos que sí, y dicen, nosotros hemos cogido a estos filósofos, porque si no, no puedes hacer nada en inteligencia emocional. Si no coges a Aristóteles, a Platón, a tantos, ¿no? a Marx, a Nietzsche, y a todos los que hay por ahí, y empiezas a extractar lo que quieren decir, la bata ahí no te funciona. O sea, puedes ponerte toda la bata que quieras, pero en habilidades sociales, según Salter, que eso lo vemos en psicología, ¿cuáles son las habilidades que tiene una persona inteligente emocional? Esto sometido a crítica, porque en filosofía criticamos hasta lo que yo digo, tenéis que criticar. Una de ellas es, por ejemplo, pedir favores, solicitar ayuda, expresar emociones, pedir un cambio de conducta en alguien que te está fastidiando. Eso sí es entendible, sí se puede entender, porque yo quiero que cambie la conducta de una persona que está a mi alrededor. Y entonces hay técnicas que se pueden utilizar si se usan bien y ensayamos. ¿Por qué? Igual que un conductor, cuando empezamos ahí en la academia, en la academia de autoescuela, no te enteras de nada, excepto el que ha practicado con su primo ahí en el pueblo, con el tractor, que esa gente la entendía todo, no te coscas de nada. Inteligencia emocional es práctica, y además lleva muchísimo tiempo, porque generalmente no se aprende en un día esto, ni en un mes. Hay cursos de habilidades sociales. Hay cursos, me acuerdo ahora uno en Santander, en el ayuntamiento, para aprender a ligar. Ah, mira, pues un curso para aprender a ligar, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer para aprender a ligar? Y con razón, por una causa. Lo que no puedes hacer es hacer un curso para tener inteligencia emocional. ¿Y eso qué significa? A mí concrétemelo, yo quiero ligar. No quiero ir a la tele, quiero ligar en León o en Madrid. Si quieres ir a la tele, vas. El tema está en que hay cursos para, en el INEM, por ejemplo, en estos de empleo, cómo pedir empleo, porque claro, hay veces que vamos con unas pintacas ahí a pedir trabajo, ya cuando te den la plaza ya haces lo que quieras. Pero cuando vayas a la presentación es fundamental la forma de presentarte, la forma de hablar, el tono, y todo eso se hace a veces con cámara de vídeo, te van diciendo, mira, esto bien, esto lo estás haciendo mal, y lleva su tiempo. Con lo cual, fijaos, de la filosofía así abstracta se pueden coger muchas cosas, Libros de esto, muchísimos. Tenéis el de Dale Carnegie, que se ha sido un superventas, cómo tener amigos e influir en las personas. Ese está muy bien si se es crítico. Dos consejos que dais: sonreír. Sonreír. Cuando vemos a los demás, mira qué bien, mira, ya me ha pillado, ya está, ya. Sonreír. Lo que no se puede, querer ligar y ir así con una cara, estás hecho polvo, ¿no? Eso no se puede, es que además lo podemos ver científicamente que eso no funciona, ¿no? Lo vemos hasta en la teoría de las especies de Darwin que eso no funciona. Entonces no puedes ir ahí con una... Entonces, ese consejo sería muy importante. Y luego el nombre, saber el nombre de la persona, ¿no? Porque esos son dos consejos que da. Erich Fromm, en El arte de amar, que es un libro maravilloso, y además no ha pasado mucho de moda, habla del amor también, de cómo mejorar el arte de amar. ¿Qué ocurre? Que hay dos formas de verlo. Hay gente que quiere amar para tener un trabajo, y hay gente que quiere amar porque ve que el amor es bueno en sí. Creo que es muy distinto. El amor es una idea filosófica muy difícil de definir, pero desde luego que si cogemos a Spinoza, en la ética que él escribe, el amor es que yo y los demás sean cada vez más alegres, potenciarlos. Y el desamor, el odio, es que si yo me llevo mal con Nayara, intentar debilitarla. Y si a ella le cae bien Marina, intentar decirle, no, Marina no es buena persona. Es meter ahí todo lo que sabemos, ¿no? Todo eso lo estudia muy bien Spinoza en su ética.
Y bueno, pues queda ahora abierto el tema. Este tema es chulísimo, desde luego. El libro de Goleman acaba hablando del analfabetismo emocional. No son pocos los psicólogos que dicen eso, que somos un poco analfabetos emocionales y con razón, porque es muy difícil, ya que nos entrenan para saber matemáticas o cosas así muy útiles en la vida. Un logaritmo neperiano, tú, vamos, vas por la vida, yo los logaritmos neperianos no me ha fallado nunca para ligar, ¿eh? Saco ahí, no sé, o la lógica, ¿eh? Y sin embargo, fijaos que es fundamental, ¿no? Hubo políticos, no voy a decir nombres, que cuando estaban en la oposición dijeron de poner inteligencia emocional en la escuela. No se ha oído más. Es más, han dejado solo 1 hora en valores, que es donde se podría dar, en la ESO, 1 hora, ahora los grandes socialistas amantes del ser humano y tal, llevados por la sociedad de consumo desde mi lectura, han caído en el error de no educar esto. Porque o se educa o no se educa. Y si no se educa, no se educa. O sea, si alguien no está educado en esto, no aprende. No, es imposible. Y dicho esto, bueno, pues ya veo yo que queréis salir aquí. Aquí salimos y podéis hablar como Cicerón. Naya la conoce, sí. Pues paséis por aquí, por la platea, y habláis. Porque claro, lo que no es un diálogo filosófico es un monólogo de esto, que solo habla él. Yo nunca me gusta a mí el monólogo, me gusta el diálogo. Cogiendo lo de Platón, que es el que siempre escribe en diálogos. Nunca escribió un tocho ahí, no, diálogo. Pues eso. Esa es lo que se entiende por habilidades sociales. Pedir una cita, expresar las emociones. Fijaos que muchas veces en los centros públicos, yo tengo aquí la suerte de tener ahí compañeras de mi instituto, profesoras, y cuando hacemos ahí los profesores que nos juntemos y digamos, oye, vamos a ver qué vamos a hacer aquí, ¿no? Ahí te juntas, es totalmente un protocolo oficial, pedagógico, nadie sabe nada de nadie, no sabes la persona que tienes ahí, y como no se haga esto, ¿qué es lo que está pasando? Pues no hay unión. Y una sociedad como la nuestra, donde no hay unión, pues hay móvil y tele, y pantallitas y series. Y entonces se deja de vertebrar la sociedad y pasan cosas. Y entonces, bueno, pues es importante el cultivo de esta forma de hablar, ¿no? De inteligencia emocional. Ya diremos cosas, venga. Posiblemente el próximo mes o la próxima ocasión sigamos con este tema, porque yo había pensado también que por su importancia se hará más, ¿no? De momento, ¿qué queréis decir sobre la inteligencia emocional? Si yo le pregunto, por ejemplo, a Manuel... Manuel, hola. Hola. Manuel. Pues Manuel, venga, ¿cómo lo ves tú la movida esta? A ver, tú, según lo que he dicho y lo que sabes, ¿cómo ves tú al personal? ¿Somos o no somos inteligentes emocionales? Hombre, es que eso es muy amplio. Concrete, venga. A ver, una persona puede ser... Sí, la inteligencia emocional es algo que abarca muchísimos temas. Entonces una persona puede ser inteligente emocionalmente, pues como decías tú, para ligar, y luego pues para hacer amigos es malo para eso. Entonces es que es un tema muy amplio, no puede ser inteligente emocionalmente en absolutamente todo, es imposible. Muy bien, de acuerdo. ¿Cómo ves tú el tema entonces de la inteligencia emocional en un sector? Por ejemplo, en jóvenes de tu edad, ¿vale? ¿Cómo ves tú a la gente? Sin acusar y decir, esta compañera mía es muy inteligente, el otro no. ¿Cómo ves tú? ¿Creéis que sois inteligentes emocionalmente? ¿Que hay de todo? ¿O cómo ves tú esa cuestión? Hombre, yo creo que hay de todo, pero hoy en día cada vez hay menos inteligencia emocional. Cuente, joven. Pues... Cuente. Voy a poner un ejemplo bastante común, Manu, pero... ¿te quieres levantar y ponerte de pie para usar? Claro, es que inteligencia emocional también es aprender a hablar en público. Yo te aseguro, Manuel, que a tu edad los curas que teníamos y la gente no nos sacaba ahí, así que aprovecha, ponte aquí y da tu mítico. Pero tengo lección. No. Si te doy lección te marchas. Venga. Ay, eso te veo bien, ¿eh? Ay. El piano da mucha... Pues yo creo que hoy en día, sobre todo en chavales de mi edad, bueno, más pequeños incluso, son chavales demasiado impulsivos.
A mí una persona impulsiva no me parece inteligente en este sentido. En el sentido de, por ejemplo, estamos en una discoteca y les empujan por detrás y ya enseguida inician un conflicto físico-verbal cuando podrían evitarlo de una manera más inteligente usando pues el diálogo o cambiando de tema, otro tipo de cosas, pero enseguida entran a la movida. Y así con los chavales de mi edad pues hay 1000 ejemplos que podría poner, pero no se me ocurren muchos más. Sí, pero el que has puesto es muy bueno, ¿eh? De lo que se entera uno, o sea que sigue habiendo discotecas y vas tú encima. No, es por lo que me cuentan. Vale, venga, muy bien, yo creo que está muy bien. Ya de momento, Manuel, por mí ya me has convencido, ¿eh? ¿Me has dejado? Venga, una cosa, si empezamos a aplaudir, esto sería la hostia porque lo van a hacer muy bien todos y tal. Al final, si queréis, aplaudimos a las grandes figuras. Marina, a propósito de esto, ¿compartes la opinión de...? Sí. Desarrolla. Desarrolla, a ver. Digo lo mismo que a Manuel, ponemos ahí de pie, tal... Venga, es que lo hacemos generalmente, ¿eh? A ver, es que no sé qué decir. ¿Qué más da? Si, mejor... Venga, venga. Pues yo creo que sí que tendemos mucho a reaccionar por lo primero que se nos pasa por la cabeza y luego, pues claro, nos arrepentimos. Porque generamos conflictos pues, en discotecas o donde sea y pues decimos cosas que a lo mejor no queremos decir realmente. Por no tener inteligencia emocional, ni prudencia, ni nada de eso. ¿Y qué sería tener inteligencia emocional en ese caso? Pues tranquilizarte y no ponerte agresivo, porque sí, porque es lo primero que te apetece. O sea, aprender a gestionar esas emociones de ira, por ejemplo. Sí, creo que sí. Muy bien, ¿eh? Bueno, pues ya hemos roto el hielo y ahora ya podéis salir aquí voluntariamente y comentar un poco vuestra visión y cómo se percibe esta cuestión, ¿no? Desde luego, ¿sí? ¿Alguien que nos comente? Venga, Paco, salga para acá. Yo no salgo. O sea Joder, ¿usted por qué no sale? Porque ¿Es especial? ¿Es monarca? O sea que a la mínima que me rozan, ya hay agresividad. En vez de... Sí, seguramente dice, perdón, ¿cómo que perdón y tal? Y ya busco el lío, ya busco el combate. Me ha rozado, pues bueno, pues nada, no pasa nada. Pero ahora veo, yo voy por el húmedo y ya te miran como a la cara. Has rozado a uno y te mira así ya, como diciendo, ¿qué pasa? ¿De qué me tocas? Chulería y es lo que estaba diciendo él. A la que me rozan en la discoteca, ya busco el lío. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la educación? El saber estar. Bueno, eso era. Vale. Por favor, la joven es que no se la ve bien. Salga para acá, que es maestra. Es maestra. Bueno, mucha honra, ¿eh? Aquí estamos hoy varios maestros que os he invocado yo para que vinieran de mi cole, para que os conocieran. Bueno, yo os quiero decir, lo habéis enfocado desde el punto de vista de chicos de 16, 17 años, pero es que también los adultos lo hacemos, ¿no? Porque yo voy al supermercado y estoy en la cola y de repente alguien se me quiere colar y le digo, pues es que no la dejo pasar, y te está diciendo, es que solo llevo una cosa, por favor, déjeme pasar, que no la dejo pasar, pues si yo estoy antes, ¿por qué la voy a dejar pasar? Yo también tengo prisa. Entonces, la inteligencia emocional, ¿qué sería? Que esa persona te dijera de buena pues manera, que no te solo pones, una cosa, claro, prisa. y a lo mejor a mí realmente no tengo prisa, pero es por fastidiar. Y le digo, ¿cómo te dejo pasar? Que estoy yo antes que tú. Eso no te lo paso de cebra. Por ejemplo, yo me voy a eso porque a mí me ha ocurrido alguna vez y me empecino y no dejo pasar a esa persona. Otras veces sí, cero. Pero yo lo que quiero apuntar es que nosotros, los que estamos en primaria, en infantil, desde abajo estamos educando en inteligencia emocional. Mejor o peor, pero lo estamos haciendo con las herramientas que tenemos y como podemos. Lo que pasa que yo también reconozco que necesitaríamos que nos prepararan en ese ámbito, pues a nivel de maestros. No sé mis compañeras y mis compañeros que están aquí ahora si están de acuerdo con lo que digo. Muchas veces no tenemos la preparación adecuada, lo queremos hacer, que es lo que insistía también aquel día en aquella reunión. No tenemos la preparación suficiente para acometer todas esas situaciones que entran dentro del ámbito de, en este caso, inteligencia emocional. Y entonces yo también, de alguna manera, lo reivindico. Esto no sé quién lo verá, pero si lo ve alguien de los que están arriba, bueno, pues a ver si planifican un poco mejor.
y se atienden realmente las necesidades que hay. Esto hay que aprenderlo desde pequeño, en comunión con las familias, en coordinación con las familias. Desde casa tienen que traer una serie de hábitos y de comportamientos, pero yo creo que todos nos tenemos que poner de acuerdo. La escuela tiene que ser una continuación de la casa en el ámbito emocional, en el ámbito de comportamientos, en el ámbito de rutinas, en el ámbito que quieran. Me da igual. Y tiene que haber una comunión con nosotros, luego con los profesores de los que estéis en la ESO, y también continuar en la universidad, que hace falta. Ya lo dejo ahí. Gracias por escucharme. Muy bien. Bueno, pues un poco así en este sentido, venga, vamos saliendo y damos nuestra visión. Sí, decimos el nombre porque como algunos... Bueno, yo me llamo Connie Castro. Vale, llega aquí a la platea y cuando llegues, porque si no... Cuesta mucho salir, pero sí. ¿sabes qué pasa? Que como me he hecho mayor, ahora digo, lo que lo pienso ya lo he hecho. No tengo tiempo de seguir con tonterías. Bueno, entonces, a mí me parece importantísimo lo que habéis hecho. Presentar aquí a los jóvenes y a los adultos. ¿Por qué? Yo estaba recordando ahora cuando les veía que, por cierto, a vosotros no os va a costar nada ligar. Porque me chupan. Viéndoos, ligáis, pero bueno, lo que queráis. Vale, pues yo en el año 70 andaba por aquí por la Ciudad de León ligando. Tampoco me costó nada. Pero, ojito, porque las cosas que se hacen en la juventud no se quedan ahí en los 20, ¿eh? Yo ahora tengo 72. Han venido arrastrando, arrastrando, arrastrando porque tomé una decisión que no debía, en ese momento, casarme en segundo de magisterio y fastidiarlo todo. ¿Quién pagó el pato? Mis padres, mi marido, mis suegros y mis hijos. Ahora mismo yo, por ejemplo, estoy en León y mi marido está en el pueblo, los dos jubilados. Él no viene a León porque le gusta estar en el pueblo, yo no voy al pueblo porque no me gusta estar allí, yo estoy en León. Pues ahí andamos los dos, con este triqui-traqui. Y yo le digo, la próxima vez, cuando tenga 20 años, me lo voy a pensar mucho, porque después de los 20 vienen los 30, los 40 y tal. Y encima los 4 hijos en Madrid, que estando pobres todo el día, llamando a papá a ver si no le da listos, llamando a mamá a ver cómo andamos. Por eso, yo lo que quiero preguntar es, ¿hay que emocionalmente o inteligentemente pensárselo mucho a los 20 o no? ¿O cómo lo hacemos? Porque es que yo en aquel momento estaba convencida. Ahora mismo, por ejemplo, mis hijos me preguntan, mamá, estoy bueno, no me consejos ninguno. A mí no me pides consejos porque estoy perdida. Yo tengo más dudas que nunca. Yo no sé nada, hacer la vida sobre la marcha cada día decido, pero yo no sé nada, porque soy un montón de errores. Ahora, a los 20 años lo tenía muy claro, y por eso metí la pata, coño. Entonces, bueno, pues este enlace para que veáis que es que yo hace nada estaba por ahí, porque estaba enamorando. Y era una locura enamorarse, pero me caches después. Entonces hay que ser muy selectivos a la hora de tener esa edad y que luego te digan, ojito, que lo que estás haciendo, luego después no va a ser que tú lo pagues, no, todos los demás. Pero al final hay una solución. Porque si empiezas a sentirte culpable por tantísimos errores, al final estás pagando el pato por ti, por el otro, por el otro, por el otro, por maloto, ¿no? Y entonces llega un momento en que dices, aire, que ya me he cansado de tanto remordimiento y de tanto esto, y entonces pues decides eso, pues dedicarte a pensar mucho las cosas, porque decía el primer muchacho que intervino, ser impulsivos. Vamos a ver, impulsivos nunca, impulsivos siempre, impulsivos a veces, porque hay veces que tienes que decir hasta aquí, tienes que decir soy impulsivo, pero antes pensárselo. O sea, a mí me parece que es muy importante pensar hoy lo que vamos a hacer mañana, prevenir. Todo eso me parece importantísimo, pero al mismo tiempo no dejar de hacer cosas por temor. Entonces, bueno, pues no sé cómo decirte. Hay una cosa que sí estoy... ahora hay una palabra que se utiliza mucho que es la resiliencia. Es decir, estar en un bar, porque a medida que vamos cumpliendo años vamos teniendo una serie de pérdidas que no se tienen a los 20, pero a los 70 ya no te digo yo lo que llevas acumulado. Entonces, pues resulta que tienes que ir toda la vida saltando baches. Porque es que de hoy para mañana se te presentan las cosas y tienes que solucionarlas. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo quiero, porque
lo que yo quiero saber, que me digáis, ¿cómo te quitas de encima todos los resquemores, todos los resentimientos y te pules? Eso es lo que yo quiero. Pero hoy lo encuentro, pero mañana ya vuelvo a estar perdida. O sea, que no tengáis ninguna ilusión de cuando tengáis muchos años saber lo que tenéis que hacer. Pobres padres y pobres abuelos, estamos perdiditos también, yo la primera. Y además es que ya ni siquiera me ocupo de encontrarme. Vale. El nombre era... Cundi Castro. Vale, Sí. muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Muy bien. No, por escucharme y perdonad. No, al contrario, agradecidos. Muy buen testimonio. Bueno, pues a partir de lo que se está diciendo aquí tenemos ya mucho, ¿eh? A ver, venga, ¿quién más quiere comentar? Pulir. ¿Quieres pulir de lo que ha dicho la no joven? sé si pulir o un par de ideas de lo que se ha dicho. Venga. Que yo tengo la duda, porque hemos hablado de inteligencia emocional un poco, has hablado al principio con más habilidades sociales. Sí. Yo pensaba más como eso de, que se dijo por aquí, creo, de gestión de emociones, es un poco una mezcla. Y yo aquí una duda que tengo es, ¿hasta qué punto esto es algo que se puede cambiar? Me refiero, ¿hasta qué punto no es la inteligencia emocional algo más también como parte del carácter de una persona? ¿Realmente se puede educar en inteligencia emocional? Porque al igual que si una persona es mucho más impulsiva es algo que viene en sí, igual la gestión de su impulsividad también es algo que viene de sí. O sea, no que sea completamente fijo, pero si el cambio realmente puede ser tan importante. Si en inteligencia emocional realmente se puede educar, se puede cambiar cómo es una persona, también es su comportamiento que viene un poco dado, ya sea cultura, nacimiento, lo que sea. Y también dentro de eso, si no se puede cambiar, también si es algo exigible que una persona se haya comportado de una forma, y es como si realmente es su forma de ser o está determinado a ser de esa forma por cómo ha sido, no sé si se entiende. Está perfectamente Y además yo quiero que alguien la resuelva o que salga aquí a contestarle, porque claro, yo a mí me encantaría tal, pero es un diálogo. Creo que Eni en este tema tiene muchas tesis doctorales hechas, pero a lo mejor hoy no casca nada, porque es muy ella, ¿eh? A ver, ¿cómo lo ves tú, Eni? Pregunta clara de Andrés. ¿Se puede? Esta es una pregunta preciosa, para una suma de temas de aquí, ¿no? ¿Se puede o no se puede mejorar la inteligencia emocional? A ver, yo creo que hay que partir de la base de que vivimos en sociedad. O sea, hay que tener como muy en cuenta en cómo comportarnos con la gente. Al fin y al cabo, yo qué sé, hay que tener un poco de empatía emocional. Ay, a ver, ¿cómo lo explico? En plan, yo creo que no es que se pueda cambiar, pero sí se puede controlar. O sea, yo creo que puedes controlar un montón cómo te diriges hacia una persona, teniendo en cuenta cómo le puede sentar lo que le digas, ¿sabes? Sí. Y no sé, o sea, no creo que se pueda cambiar, pero sí se puede controlar, porque hay que tener mucho cuidado en el uso de las palabras y de cómo comportarnos con la gente. Y eso. Alguien que quiera, pues, hombre, ahí hay una filósofa, bueno, hay muchas filósofas, bueno, hay todas filósofas y filósofos. ¿Quiere salir aquí la filósofa? Sí, yo es que no estoy de acuerdo con que no se puede cambiar. Hostia, esta es cañera, cuidado, que es la profesora Yo soy de María. filosofía, muy cañera. Yo considero que, en la definición clásica de la personalidad tenemos el temperamento y el carácter, esto ellos están contigo, lo saben. No, eso no lo hemos estudiado porque me parece que todavía, ya lo explicarán ahí. Pero bueno, el temperamento y el carácter, es cierto que el temperamento de alguna manera nos determina, ¿no? Porque lo heredamos genéticamente, dicen, y demás, y el carácter es eso que aprendemos. Cuando Miguel Ángel empezó diciendo que había que educar en inteligencia emocional porque aprendemos y enseñamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque precisamente el testimonio que ha dado Cundi me ha parecido muy interesante porque ella misma lo ha reconocido, cambiamos. Cuando tenía 20 estaba convencidísima de que hacía lo correcto y después con los años uno se arrepiente de algunas cosas que hizo o de las que no hizo. Entonces eso ya es cambio, porque es que la vida es cambio. Entonces pensar que no cambiamos, que algo no se puede cambiar porque yo soy así, es una justificación estupenda para no hacer nada, sino para ver el mundo pasar, ¿no? Yo creo que hay dos posiciones que me gusta comparar con el viajero y el turista. Un turista tiene un punto de destino y ese punto de destino es lo principal de su viaje.
Y todo lo demás es un engorro que encuentra hasta que llega a ese destino, que es lo que él va a ver. Eso es un turista. Mientras que un viajero hace del viaje en sí mismo, del trayecto hasta que llega al destino, toda una experiencia de la que disfrutar. Es decir, lo verdaderamente interesante no es que lleguemos a los 72 y no nos arrepintamos de nada, porque yo creo que eso es imposible, sino lo verdaderamente interesante es haber disfrutado de ese trayecto, o aprendido en ese trayecto, aunque a los 72 nos arrepintamos, que al final es lo que dice el dicho popular, que te quiten lo bailado. Porque ahora se arrepentirá, pero en su momento estuvo muy contenta. Voy a decir una cosa, ¿por qué te vas a arrepentir? Yo creo que Bueno, en ese momento tú tomaste la decisión más acorde, ¿no? Yo creo que, bueno, no es que sea la más acertada ni la menos acertada, pero es la que tú en ese momento consideraste. Entonces yo siempre tengo de claro una cosa, a lo hecho pecho, no a repetir los errores, pero a lo hecho pecho, y tirar para adelante, ¿no? Sí, pero bueno, al hecho pecho y tirar para adelante es la resiliencia que decía ella, de uno levantarse del camino y continuar. Pero es que yo no me arrepiento de casi nada de lo que... Pero si es de casi, el problema está en el casi. Porque si es de casi, hay algo de lo que sí. Entonces, el casi es el peor. Entonces, yo lo veo... Hay ese matiz, el casi es el peor. No conozco a nadie que supere los 40 que no se arrepienta de absolutamente nada. Que todos en algún momento, aunque fuera ese corte de pelo que te hiciste y te ves en las fotos, y dices, ¿pero cómo puse eso? ¿Pero en qué estaba pensando? Y eso es trivial, y sin embargo, pues en las decisiones vitales, como decía ella, pues a veces más, o no. Pero a lo que voy es que yo creo que el cambio siempre es posible, porque el cambio es parte de la propia vida. Y la inteligencia emocional, muchas veces, yo creo que la asimilamos, cuando hemos dicho, perdón, ¿cómo te llamabas? ¿Yo? Manuel. No, ella. Emi ha dicho, no, tenemos que controlar, no lo podemos cambiar, pero lo podemos controlar. Al final muchas veces confundimos la inteligencia emocional con el autocontrol, que es parte de la inteligencia emocional, pero que no es lo único. Porque si tienes mucho autocontrol y luego estás ahí y te rechinan los dientes, eso que vas acumulando y metiendo ahí en la espita, al final estalla. Entonces, no solo el autocontrol, sino es canalizar esas emociones que te llegan y buscar la salida de alguna manera, no solo el autocontrol. Ya no digo más. ¿Puedo hacer una pregunta? No, solo es una pregunta. Yo me gustaría que me definierais inteligencia, sin emoción, solo inteligencia. Pues es que inteligencia, yo no sé, Miguel Ángel es... Tú lo sabes igual que yo, y Andrés nos podría dar ciento y raya. Bueno, pues yo solamente quiero que alguien me... Inteligencia viene de la palabra intus, sí, bueno, dentro, y ligere, leer, o también algunos, dice San Agustín, que es ligar una cosa por dentro. Sí. Inteligente es casi como empatía, es decir, yo te leo tus emociones, te veo hecha polvo y no voy ahí, oye, que eso no es nada, ¿no? Intus, leer dentro. Ahora, eso es imposible, porque yo no leo dentro. Tenemos Ni una cuando, bola. Una bola estaría guay. Sí, esa es la definición etimológica, ¿eh? Ya, pero esa es la que yo conozco, claro. Yo quiero saber la otra, de otro punto de vista. Vale, pues mira, te lo voy a decir, hombre. El problema de esto, de estas palabras como inteligencia, voluntad, memoria, las ideas estas, tú coges la filosofía actual y te queda en nada, se pulverizan totalmente, porque nadie sabe nada. Cuando alguien dice, es que es inteligente, es que no sabes lo que está diciendo. Si no lo defines, es inteligente porque hace crucigramas en 2 minutos, no sabes que es inteligente. Entonces, a partir del conductismo, que fue una escuela de siglo XX mediados, ahí está se especifica muy bien lo que significa. Primero, se rehuye totalmente de palabras como inteligencia emocional, o inteligencia, o voluntad. Eso no sabemos lo que es. Lo usamos en el lenguaje convencional porque más o menos de los arcanos, del lenguaje tradicional, pero estamos muy confundidos. Y eso lo explica muy bien Skinner cuando hablamos, dice, ha salido el sol. Sabemos perfectamente a partir de Copérnico y otros que el sol no sale porque está en el centro, vamos, más o menos, y que los planetas giran. Nuestro lenguaje está totalmente confundido. Y por eso, cuando
uno hace un curso de inteligencia emocional, puedes hacer muchas cosas. Algunos pueden hacer hasta cosas raras. Y yo creo que como no lo definas, no es bueno eso. Porque, claro, el problema, igual que psicología, dice que es la psique, el alma. Lo destruyeron por completo los rusos, Pavlov y los americanos, cuando cogieron esto, no hay por dónde hacerse un lenguaje universal. Entonces, se destruye la voluntad, la inteligencia, etc. Y por eso vinieron los test y decían, a ver, ¿cuánto tarda este niño en manipular un cubo y hacer aquí la composición? ¿Cuánto tarda en hacer cálculo numérico tal o el verbal? Eso no es que sea inteligencia, pero tú dices algo que lo mides. Eso es. Y el problema de ahora es que cuando es mejor la expresión habilidades sociales. Entrenamiento en habilidades sociales. ¿Qué ocurre? Que el término tiene mucho más prestigio, inteligencia emocional, porque como que es más misterioso. Habilidades sociales es que una persona que es tímida, entre comillas, es decir, que cuando estoy con Nayara me pongo rojo, se me altera todo el sistema nervioso simpático y me empieza el parasimpático ahí a frenar, todo, pues me pongo fatal, porque estoy tal, y no sé ni siquiera hablar con ella, entrenar eso, para que cuando esté con Nayara, pues esté más tal. Eso es algo que es medible, la inteligencia, es que además hay gente que dice, este es muy inteligente, y dice, madre mía, pues que lo demuestre un poco, porque claro, ¿qué quieres decir con inteligente? Esto también sabéis que hay muchos alumnos que dicen, este tiene una inteligencia, y luego dice, bueno, depende en qué. Y ese tema es muy importante, ¿eh? Yo creo que es muy conveniente estudiar la ciencia de la conducta y decir que cuando alguien decimos que es tímido, no, simplemente es que cuando está con otros rehuye el contacto físico y tal, y eso se puede potenciar. Desde ese punto, como nos ha dicho la profesora brillante María, es posible mejorar, porque si uno es inteligente y ya no puede. Sin embargo, si son habilidades, sí puedes hacerlo. Entonces va por ahí la cosa. No sé si me he explicado, Kili. Sí, te has explicado. Es que es como decir, estoy deprimido. No entiende nadie lo que es eso. ¿Qué quieres decir? Y ese es un lenguaje fundamental para luego pasar al estudio de la conducta. Porque si yo digo que estoy deprimido, estoy ansioso, pues como no lo registre, deprimido, le dice el psicólogo, a ver, ¿qué ha hecho esta mañana? Esta mañana ha estado llorando de 9 a 10 y media, tal, eso es conducta, lo veo. No he salido de casa, eso es conducta, lo veo. Pero claro, deprimido es que cada uno decimos estoy deprimido y alguno pues está deprimido de muy distinta manera. Creo yo que ese es el tema. El problema lingüístico, de que hay que saber atajarlo. Y por eso digo que inteligencia emocional no significa nada a no ser que lo concretes. Por eso dice, quiero mejorar para preguntar. En vez de preguntar a los niños que preguntan, levantan la mano, bueno, no levantan la mano y hablan, que cuando quieran preguntar levanten la mano y tú le das la palabra. Porque a veces hablan sin levantar la mano y es un tal. Eso es. Y la inteligencia emocional y la empatía. Bueno, la empatía ahí es un mundo fascinante, eso es una cosa preciosa, pero la empatía estaría dentro de la llamada inteligencia emocional, que es también lo mismo. Empatía, empazos, es estar en la emoción del otro, ¿no? Estar en la emoción. Pero claro, es que son ideas muy abstractas, y por eso hay que operativizarlas, decir, concreta. A ver, más cosas que no... Álvaro, ¿qué quiere comentar usted sobre el tema este? Si alguien quiere salir aquí, por favor. Venga, vamos para acá, hombre. Por ejemplo, ¿me cuesta hablar en público? Pues salgo, me expongo, y cuanto más lo hagas, como dice Aristóteles, menos te va a costar. Pues yo me llamo Álvaro, y yo, por ejemplo, por inteligencia, yo creo que un poco, por lo que tengo entendido a lo largo de la historia, ha habido como dos concepciones. Al principio se entendía que la inteligencia era pues el que sabía mucho en matemáticas, el que se le daba muy bien la historia, el que le sacaba muy buenas notas. Y yo creo que ahora, habiéndose desarrollado un poco más el tema, se entiende más por aquel que, más que saber mucho, sabe adaptarse a todo aquello. O sea, yo por una persona inteligente entiendo a una persona que sabe adaptarse. Es una persona que es inteligente emocionalmente.
pues igual es que las emociones se le dan bien en el sentido de sabe gestionarlas mejor, o lo que decían antes de la impulsividad, sabe encontrar esa impulsividad. Yo tiro por ahí, por la adaptación. Una cosa, que si dices lo que acabas de decir entonces, cuando alguien es inteligente, ahora el tema de inteligencia, ¿qué diferencia hay entre un inteligente y un listo? Pues la acepción exacta no sé decirla. Ahí ya me pierdo. Es que yo, a medida que vais hablando, pues me empiezan a surgir dudas, porque claro... Sí, bueno, pero luego, ¿lo quieres comentar tú? Venga, pero no sé si ella a lo mejor se refiere más a lo que en general se entiende por el coeficiente intelectual como inteligencia, y luego la otra inteligencia emocional que no tiene nada que ver, es otra cosa distinta. Pues eso lo tengo claro, que es totalmente diferente. Pero es que yo no sé si el Goleman el 20%, 80% a la hora de triunfar en la vida, o sea, inteligencia emocional 80% y 20% el otro. Es muy heavy esa... Sí, pero vale, que el libro de Goleman ese tiene 30 años. Sí, por ahí, sí. Bueno, muy bien. Una cosa, cuando queráis así alguna duda, pues levantéis la mano y damos la palabra. Y con respecto a lo que ha dicho Álvaro o lo que estamos aquí comentando, para ir así concretando, Andrés, ¿cómo lo...? Yo, a ver, brevemente para responder como fue lo que dijo la profesora, no me acuerdo el nombre, María. Que como fue la duda que planteé yo, lo del cambio sí lo reconozco, pero yo me refería más como pregunta, o sea, no me posiciono, no tengo opinión, a educación. Me refiero, el cambio sí es posible, pero realmente ese cambio no puede ser también algo automatizado. Me refiero, yo lo que cuestiono con la duda es si se puede educar en inteligencia emocional, porque realmente ahí, vale, una persona es impulsiva, que es lo que puedes hablar de viene dado tal, hace una acción, arrepentimiento, ese arrepentimiento tampoco lo recibe de fuera, ni siquiera lo elige, es algo como consecuencia y de ese arrepentimiento viene otro, o sea, que el propio cambio vendría también automatizado, o sea, no es cuestionar el cambio, no me refería a que una persona sea de algo y así todos los años de su vida, sino que se pueda educar, o es más bien un viaje privado, o sea, cuando, imagínate un profesor con un niño delante, ¿cómo le educas en la empatía? ¿Cómo inculcar la empatía más que a lo largo de los años, con experiencia, que lo que él, pues yo qué sé, sus emociones previas conduzcan a algo como lo que decimos arrepentimiento, cambio, o... A eso me refiero, cuestionar si la inteligencia emocional es tanto como una habilidad práctica, como darle el balón al niño y ponerle a esquivar conos y enseñas, ahí se aprende y mejora, pero en la empatía, ¿cómo se puede hacer eso? Sí. Más que un proceso que ya viene dado de cómo es, y incluso el propio cambio puede ser según las personas. Siempre se habla, hay gente más abierta de mente, más cerrada. Sí. ¿Tú crees que se puede enseñar el altruismo? ¿Se enseña el altruismo en la escuela? ¿Se puede o no se puede? Se enseña, le pregunto a él. Si se enseña o si se puede. Si se puede y si se enseña. Si se puede, tengo mis dudas. ¿Crees que se enseña el altruismo? En primaria sí se hace. En infantil, claro. ¿Hay algún niño que se pregunte por qué le estás enseñando a un niño pequeño? ¿Crees que se enseña o no se enseña a los niños? ¿Les enseñamos a compartir? Si puedes, sí. Quiero decir, ¿les enseñamos o no les enseñamos? Sí, pero si esa enseñanza es un cambio de su carácter o realmente, se puede diferenciar como lo que queda en su carácter o la habilidad como algo más, el proceso de compartir, tengo esto, se comparte. Hay niños que comparten más fácilmente y claro. que no. La pregunta es, ¿les enseñamos a los que no? Un niño que, perdona, me pongo aquí porque si no te... un niño al que le cuesta compartir, que es un niño con un carácter más egoísta, ¿le enseñamos a compartir o no? ¿Crees que lo enseñamos como sociedad? Los profesores, los maestros, los padres, Deberíamos. Yo creo que sí, que en colegios sobre todo esos valores sí se... La pregunta es, ¿tú crees que les enseñamos o no? Bueno, dependerá, ¿no?, de cada circunstancia. Sí, pero al final, si les enseñamos, es que se puede aprender. Evidentemente. ¿Sí, no? O sea, claro. Quiero decir, la pregunta que tú hacías es una respuesta automatizada. Lo cierto es que si a un niño que es egoísta nunca le corriges esa conducta, a lo que refería antes Miguel Ángel, sino aplicas ese conductismo de voy a reforzar cuando comparte y voy a sancionar cuando no lo hace para que modifique esa conducta. Si no lo haces, ese niño sigue siendo egoísta del libro.
Si tú premias la conducta que quieres reforzar y sancionas la que no quieres que se vuelva a reproducir, es decir, el acto egoísta lo sanciona, ese niño comparte. Al principio puede ser efectivamente una respuesta automatizada a esa aplicación del conductista. Pero después, si llega ese convencimiento de que es lo correcto, obra conforme a deber y no por deber, como diría Kant. O sea, yo no sé si se hace o si no se hace, si se logra, eso está... No sé, yo te estoy preguntando, no es... Claro, a tanto no sé. Pero claro, es que en esos casos, o sea, realmente estás educando el altruismo en un niño, o sea, que el niño cambie, se hace más altruista, o estás educando el miedo al castigo por no ser altruista en el entorno de clase. Es que... Y si a la larga eso también funciona, o es algo que más irá descubriendo, me refiero, un niño que cumple unas reglas en el colegio, en el momento en el que sale del colegio, ¿sigue cumpliendo las reglas que tenía en el colegio? ¿Se le educaba en eso o se le educaba a prevenir ante el castigo que le podían dar? Es que realmente tampoco sé decir, es como la duda. Pero lo que estoy preguntando es, al final todos hemos ido a otra escuela, ¿no? Y todos nos han castigado alguna vez y siempre has hecho algo por miedo al castigo y cuando no hay nadie que vigile, pues ya sabemos lo que pasa. La cosa es, también hay gente que se comporta conforme a las reglas sin que nadie le vigile. Y eso es porque está convencido de que las reglas son buenas. La cosa es, ¿cómo se tiene ese convencimiento? Por la práctica, se lo ha dicho Miguel Ángel dentro de... Claro, pues lo que estoy diciendo, al final se enseña. Porque ningún niño que tú un crío, le pones ahí y ningún niño quiere comer la verdura. Prefiere la chute, aunque luego tenga una tripada que no puede comer ella. Pero tú le enseñas que comer la verdura es bueno. Y cuando tiene 20, no le gusta la verdura igual, pero la come. Claro, por eso es mi duda, o sea, no haces que le guste la verdura, haces que la coma, es como las normas estas, es como la ley, no enseñas a que la gente esté de acuerdo con todas las leyes, pero igual sea que las respete, pero igual las respeta por vivir en sociedad, porque lo considera ser buena persona o porque no quiere ir a la cárcel. Como que igual estamos hablando de dos cambios distintos, uno que es el cambio del carácter, de hacerlo más empático, hacer al niño más empático o hacer que respete las normas para ser más empático. Que es donde tengo mi duda, es que no sé si está unido del todo o no, si ese respeto a la norma de ser altruista... Ya tenía que venir el de filosofía a jorobar el debate. Con lo bien que estaba saliendo todo y la filósofa. Ya vienen a enredar. Oye, quedaos en vuestras. La pregunta es muy buena. Y además que ahí hay mucho metido, porque ahí habría que ir a Kant si actuamos porque somos seres autónomos o actuamos por el caramelito. Ese tema es buenísimo y además nos llevaría en el debate posterior a eso. Pero claro, lo que sí creo que habría que centrar, ¿qué significa empatía? Que hay libros de empatía, ¿y qué quiere decir esto? Defíname usted empatía. Es como, democracia, yo soy demócrata, yo también, Hitler, yo soy demócrata, todo el mundo es demócrata. ¿Qué quiere usted decir? Porque uno dice una cosa y hace una cosa y otro otra. No se entera nadie. Y ese es el problema, creo yo, Andrés, de hablar de términos que creemos que los entendemos, y democracia, o soy Dios, y luego dices, bueno, a ver, defínemelo. Ahí es donde está el tema. Porque lo que les interesa es que el niño coma la verdura. Si luego le gusta o no, pero la come. Y ya tiene oligoelementos, lo que sea, para que tal. Problema entonces que hay que aclarar. Pero es un cuestionamiento muy interesante, porque está incidiendo en la filosofía de la inteligencia emocional, tiene también su crítica filosófica. Y es incluso seducir a la masa, como dice en la retórica Aristóteles, para que todos te aplaudan, etc. Y lo que consigues no es que sean inteligentes emocionales, sino gente dócil. Por eso es muy importante precaverse frente a los seductores, la sofística de que a través de la palabra, ay, mira, la inteligencia emocional, y luego vas a rascar ahí, y cuidado con ese tema, porque es verdad que hay mucho en la inteligencia emocional de manipulación. Porque a mí si me enseñan a ligar, a lo mejor puedo hacer mucho daño. Porque en vez de ir a tener una pareja, puedo, pues mira, como veo que esto da éxito, pues me aprovecho ahí del personal, que también se hace, y evidentemente se hace. Entonces, ves que salen muchos temas. Tengo aquí a una persona que ahora, bueno, está estudiando psicología, es la hostia, es Nayara, a veces estudia, en mi clase estudia las vitaminas, y no tiene que estudiar las vitaminas porque tiene que estudiar psicología. Pero a ver, Nayara, ¿cómo ves tú el tema inteligencia emocional? ¿Qué quiere decir esto de cómo se puede mejorar?
evidentemente, si hay psicología es porque se puede mejorar. Porque si no la gente vería que no es funcional. Cuando alguien va a una consulta del psicólogo y está fumando y deja de fumar, es que hay cambios de conducta. Cuando alguien está un poco jorobado, porque juega mucho a la ludopatía máquinas, y cambia, es porque eso es funcional, sea por las razones que sean. Nayara, ¿cómo ve usted esto? ¿Se puede mejorar inteligencia emocional? ¿Cuál es tu visión? A ver, yo creo que partiendo de la base de lo que es la inteligencia emocional, yo lo definiría más como una lucha más contigo mismo que por entender a los demás, porque para poder entender a los demás te tienes que entender primero a ti mismo, y para saber cómo se siente tu amigo, pues primero tienes que saber cómo te sientes tú. Entonces, yo creo que lo principal sería como saber lo que sientes y analizar tus emociones y poder llegar a clasificarlas o etiquetarlas para así poder actuar acorde a ellas. Tú, por ejemplo, no sé en qué instituto estás, ¿en cuál estás? Padre Isla. Bien, señores que os da psicología, ¿qué habéis estudiado de esto de inteligencia emocional? ¿De qué va eso? A ver, ¿qué os ha dado? Cuéntalo, a ver. Pues muchas habilidades sociales, hemos trabajado en clase. Pero, ¿qué hemos visto? ¿Qué ha visto? Digo? Ahora, ideas irracionales estamos dando, ¿no? Sí, pero ya anteriormente, una cosa importantísima... El conductismo. Sí, pero... Una cosa fundamental en inteligencia emocional es otra cosa que también se puede criticar. Son los derechos asertivos. Me explico, ¿te acuerdas, no? Dime un derecho asertivo, por favor. Pues que, por ejemplo, cuando no queremos hacer algo, no tenemos que hacerlo como para satisfacer a los demás. Sí, aprender a decir no. Eso. Eso puede ser inteligente emocional. Para que una persona venga, te viene un chico el próximo día, estás por ahí, oye, ¿te casas conmigo? Y tú, sí, como una tontaina. No, hombre, no. Tú dices, no, todavía no. Espera un poco, a lo mejor un año o 1000 siglos. Eso es algo concretísimo. Aprender a decir no. Eso, para mí, me parece que es inteligente emocional. No como nos dicen ciertas religiones de que hay que decir sí a todo y ayudar a todo el mundo. Esa sería una cosa que se puede ver. Cuando tú no quieres hacer algo, aprender a decir no. Y eso se puede... ¿Qué hemos visto? ¿Qué técnica hemos visto para eso? Por ejemplo, el banco de niebla, ¿no? Sí, el disco rayado. Es decir, no, gracias, ¿no? No, gracias. Porque si no, somos carne de cañón. En el sentido de que nos exponemos demasiado y nos ven las vueltas. Eso sí lo entiendo yo. Tener derechos para que tú sepas manipularte en el ambiente. Y que no estés como un tontaina, que es tan fácil a vuestra edad, a la de Kundi, a la mía y a la de mi madre y todo. Es muy fácil, ¿no? Estar ahí como un veleta. Entonces, tener ciertos rudimentos, instrumentos, para saber vadearnos por ahí. Entonces, eso sí lo veo yo como algo inteligente emocional. Saber pedir... O sea, yo quiero que Kundi, al final de esta cosa, pedirle un favor, pues que me diga, pues yo qué sé, qué libro le ha... Si no se lo pregunto a ella, no me lo dice. Entonces, eso es también algo operativo. Todo eso. Es que, a ver... A ver, cuenta. Yo por otra parte pienso que también tiene mucho que ver, por ejemplo, lo de decir que no, el tema de la autoestima. Porque mucha gente, pues yo que sé, que no tiene autoestima. Si por ejemplo me viene, yo que sé, Manuel, a decirme que salga de fiesta y a mí no me apetece, pues simplemente por quedar bien o por no sentirme yo mal, pues es como esa dependencia emocional a él y pues para satisfacerle. Claro. Antes que a mí misma, pues algo. Total. Sí, claro. Sí. ¿Alguien quiere comentar a propósito de lo que dice Nayara? Porque es verdad que a vuestra edad y más tarde, pues claro, uno tiene que hacerse cada vez una personalidad más fuerte, y si dices a todos sí, pues al final no tienes tiempo para ti. O sea, es imposible, ¿no? Y ese es un derecho asertivo, aprender a decir a eso, a decir que sí o que no, en función de tu interés, ¿no? Me parece muy interesante. Sí. ¿Más? Sí, otra cosita. Sí. Es que sobre la marcha pues van saliendo cosas. Me parece muy importante que los demás sepan de ti, porque a veces somos muy encogidos, entonces nos da miedo, nos da vergüenza, nos da que pensarán que esto, o a veces también de esto de que no sepan porque es como si te quedaras a la intemperie. A mí me han pasado las cosas más increíbles y mejores, me han pasado cuando los demás han sabido de mí.
Y lo hice, fíjate, supieron de mí y dije lo que quería y tal, y me parecía increíble que pudiera conseguirlo, porque pensé, bueno, pues si no lo digo tampoco lo van a adivinar, o si no también es un poco por mi parte, un poco de soberbia, el que los demás, si se ríen de mí, pues que se rían, ¿no? Entonces, un ejemplo práctico, ahora que sois jóvenes, que sepan de ti, para conseguir cosas. Yo estaba trabajando en Madrid y tenía muy poca puntuación porque aprobé una oposición con 62 años. Entonces, resulta que tenía poco tiempo para conseguir antigüedad y conseguir un traslado de Madrid a León. Mi objetivo en la vida era volver a León. O sea, para mí volver a León era lo más. No quería más que salir por ahí y decir, he vuelto. Y entonces un día vino un concurso de traslados y tenía 54 puntos. Y había dos más que tenían 87 uno y 80 y tantos otros. Digo, con esto no consigo yo mi traslado para León. Y entonces se lo dije a una persona que tenía capacidad de decisión y me dijo, bueno, siempre se puede hacer algo, ya veremos a ver. Y entonces, dime para dónde has pedido el traslado. Y se lo dije y resulta que desde allí llamaron a León para saber las personas que habían cogido ese destino y le dijeron a una si no le importaría cambiar porque eso me favorecería a mí con la poca puntuación que tenía para que viniera. Esa persona cambió la opción que había cogido porque le daba igual, una cosa que otra la había cogido porque le daba igual, y entonces en ese hueco yo me metí y vine para León en un concurso de traslados, que eso, si no es un milagro, que venga Dios y lo vea. Entonces, si yo no llego a decirlo, no saben de mí. Es una lucha que tengo yo con mis hijos. No tengáis tanto temor a que sepan cosas de vosotros. ¿Hacéis mal? ¿Estáis haciendo mal? No, pues si no hacéis mal a nadie y de paso os hacéis a vosotros un favor. Y es que a veces no tenemos confianza en las personas que están ahí arriba. Yo oigo mucho criticar a los funcionarios, a todo esto, y resulta que yo es con la mejor gente que me he encontrado. O sea, para mí la gente de la Administración General del Estado ha sido, cada vez que digo baje, es como si dijera Dios. ¿Por qué? Porque me encontré con personas que resulta que querían ayudarme. Y me ayudaron. Pero si yo no me abro y no se lo digo, no pueden adivinarme. Entonces, bueno. No hicieron daño a nadie, porque hablaron con aquella persona que tenía más puntos y no le importó cambiar, no hicieron daño a nadie. Claro. No fue enchufismo ni fue nada. Claro, una pregunta que se hacían antes más. Una cosa, tú te coges los manuales de habilidades sociales y para el tema de esto que acabas de decir es fundamental. La autorrevelación de uno, hablar de uno. Esa es una de las características de la persona inteligente emocional, que se autorrevela, es decir, que hablas de ti. ¿Quiénes consiguen establecer lazos, como dice el Principito? Pues los que se abren, los que no dicen nada es muy difícil. Y a veces incluso revelar secretos que nos parecen, bueno, o problemas incluso que tenemos, que creemos que los demás tal, es muy liberador también y nos viene muy bien. Como estamos en una sociedad cada vez que pasa más de todo, creemos que todos nos van a hacer el juicio de condena, pero no es así, aunque hay que andarse siempre con cuidado, claro, pero es fundamental. Eso, pedir favores, autorrevelación, pedir información al otro. Yo si estoy en una conversación, ¿no? y solo hablo de mí, pues vaya inteligencia emocional, no le dejo hablar a Nayara, eso no es inteligencia emocional, por eso son cosas concretas. Y eso de la relación me parece que es una cosa fundamental para establecer con los demás relaciones, preguntarles o contar tus cosas. Es que si no, ¿cómo vas a tener ahí? Esa es una característica. Eso es algo que se puede... Bien. Venga, más sobre esto de inteligencia... Ya os digo, el tema inteligencia es que queda muy... Como no lo precises, ¿no? Sin embargo, Andrés todavía no está del todo satisfecho porque sus pesquisas kantianas le llevan ahí al tema, sí, habría un análisis precioso, lo que dice, ¿no?
También mucho de lo que hacemos hay que buscarlo en el contexto en el cual estamos, en el contexto social en el que estamos. Yo sí estoy de venta en el Corte Inglés, me pongo sonrisa, me pongo mi trajecín, intento atraer clientes y no soy borde, aunque algunos siempre habrá, pues para tener más éxito en las ventas y que me paguen, yo que sé, un patinete o alguna cosa, ¿no? Y si no, pues claro, está ahí. Te dan la comisión en vez. Una comisioncilla, estilo políticos y tal, pues fundamental. Es verdad que la conducta está manipulada por los refuerzos, porque si a uno le pones ahí en el Corte o en donde sea, vamos, en el Corte o lo que sea, y no le refuerzas, pues dice, a mí me pagan lo mismo sin hacer nada, pues ahí está el tema del refuerzo también. Más cosas. Salga aquí, joven, salga aquí. Si puede ser, ¿eh? Oye, donde quieras, a mí no. Si quieres tocar el piano. Bueno, yo soy Ana y quería simplemente hablar pues un poco de las emociones relacionado, yo creo que con la salud, que no lo hemos tocado mucho aquí y creo que es importante porque estamos aquí hablando pues de esas cosas a veces agresivas o incluso pasivas, ¿no? De, ay, yo es que tenía que haber dicho esto, tenía que haber dicho lo otro, y como me he callado, me lo estoy tragando, ¿no? Lo que se llama la pasividad. Entonces ese tipo de comportamientos, o al revés, cuando se es agresivo, ¿no? Con el otro, y ay, es que este me está molestando, no sé, como no sé gestionar esa emoción, pues me pongo agresiva o agresivo. Entonces lo importante que es saber gestionarlas, que no sabemos muchas veces, a veces lo intentamos enseñar, difícil, porque hay muchas barreras, a lo mejor intentas hablar con esto a alumnos y te digo, ay, no me interesa, qué rollo, qué aburrimiento, déjame en paz, no me interesa, ¿no? Porque son a veces barreras que se ponen y lo importante que es para la salud, y yo lo veo, ¿no? Es decir, muchas veces cuando dejas fluir una emoción, estás a lo mejor triste y dices, bueno, pues hoy estoy triste y tampoco pasa nada, lo dejo salir, o algo que te ha sentado mal, se lo comentas a la persona que te ha hecho ese mal, o que si a lo mejor sin querer, no, el lenguaje, ¿no? Lo que te acaba de decir y que lo has interpretado tú mal. Y resulta que al dejarlo fluir, esa emoción, y darte cuenta pues que a lo mejor le estás dando una importancia que no tenía, la estás gestionando y consigues salud. Consigues salud para ti, porque estás ya de otra manera, estás fluyendo, y consigues también salud para los que te rodean, que te perciben de otra manera y es una forma como de mostrarle, de enseñar, ¿no? Entonces, yo creo que las emociones, gestionar las emociones, además de lo importante que habéis dicho todo, es sobre todo salud mental y física. Otro tipo de sociedad, yo creo que es una sociedad hoy en día en la que estamos que es muy, bueno, la gente joven, no todo el mundo, pero muy agresiva, ¿no? A veces pues intentas acercarte o preguntar cosas, y yo en mi profesión pues lo veo mucho, y pues a ver, hay gente muy maja, que bien, pero otros están con una agresividad, ¿no? Yo, ay, estoy cansado, me aburre, tal, ¿no? Y te pone mal, que se entiende muchas veces porque si ves el contexto, entiendes un poco por qué lo está diciendo, porque, pues claro, pero hay que llegar a esa comprensión y hay que decir, bueno, pues a lo mejor pues este chico, esta chica le pasa algo y está contestando así, pero claro, ya hay que tomarse el tiempo, la empatía que hablabais, ¿no? Para intentar, pues eso, intentar un poco leer su pensamiento y saber por qué se comporta así. Eso es lo que yo quería mencionar. Y de hecho, yo te quiero decir, sí. Ana, hay que gestionar las emociones, pero nos tienen que enseñar a gestionar. Claro. Eso es importantísimo. Es que es muy importante. Porque claro, los alumnos muchas veces tienen reacciones que nos parecen que no son las adecuadas, pero es que a lo mejor nadie les ha enseñado a gestionar esas emociones o esas respuestas de otra manera. Eso es. Es lo que yo me mato, que es que no nos lo enseñan. Alguien nos tiene que ayudar. Sí, además yo muchas veces, sí, perdona Teresa, con lo que decía, muchas veces, pues con alumnos que me he encontrado, que a lo mejor, pues hablando de esto, ¿no? De la asertividad, de la agresividad, de la pasividad, porque hay que ser asertivo y no moverse por la agresividad, por la pasividad, ellos te lo dicen, ¿no? Bueno, yo soy agresivo porque he aprendido así a defenderme, porque antes me atacaban y ahora así no se mete nadie conmigo. Y ellos lo ven como bien, dicen, si eres asertivo pareces tonto, te van a tomar todo el mundo el pelo, porque, claro, ¿qué va? Si les dices, oye, haz valer mis derechos, no lo entienden, no lo comprenden, ¿no? Y aprenden por su cuenta y aprenden mal, obviamente aprenden mal. Entonces esa agresividad o esa pasividad la van distribuyendo con sus relaciones, con todo el mundo, y al final creamos una sociedad totalmente pues enferma, porque no sabemos relacionarnos, es verdad. Pero la labor que tenéis los docentes, los especialistas, intentamos. Yo creo que hay que
hacerlo de otra manera. La educación es importantísima. A mí me parece fundamental. El cambio de mentalidad a través de la educación es importantísimo. Es que muchas veces decimos, a ver, sí, saber matemáticas, saber literatura, saber historia es fenomenal y es estupendo, obviamente, los conocimientos. Pero si luego tenemos gente adulta que es agresiva o que te mira mal o que incluso te pega una puñalada o te insulta o no te deja el sitio en el autobús, yo qué sé, o está tratando a gente mayor mal, ¿qué tipo de personas son esas? Y se está viendo mucho. ¿Por qué? Porque los chavales muchas veces salen de los institutos y salen de manera agresiva. Porque están ellos también muchas veces quemados, ¿no? Les tratan mal, les contestan mal y al final aprenden así, ¿no? A defenderse y claro, están aprendiendo mal. Pues reconducirlos muchas veces, bueno, a lo mejor te estás equivocando, no hay que ser tan agresivo, ay, es que así soy tonto. Pues complicado, complicado porque claro, no se enseña y ellos piensan que ser asertivo es ser tonto. Sí, no salir, Claro, ¿no? Y todas las a ver, que no haya conversaciones politizadas. Bueno, quiere hablar una persona. Sí. Bueno, yo me llamo Pilar, soy psicóloga y creo que no se ha tocado nada, bueno, un apunte hizo creo que Nayara el tema de la autoestima y creo que es fundamental en toda la inteligencia emocional. Si no existe una autoestima no puede haber unas habilidades sociales adecuadas ni una asertividad de cualquiera de los puntos que habéis tocado. Entonces creo que eso es lo básico y a partir de ahí podemos hablar más. Pues habla, venga. Cuéntanos, a ver cómo lograr esa autoestima, que por cierto hay muchas formas de verlo, pero la autoestima, hay un libro muy interesante, El mito de la autoestima de Albert Ellis, que a mí me encanta, además tengo ahí un vídeo en YouTube que un día se lo mandé ver a los de segundo de ESO. El tema de la autoestima es interesantísimo. Problema, que puede ser que yo me tengo autoestima porque me valoran los demás o porque lo hago las cosas bien, y se puede distinguir entre autoestima y autoaceptación incondicional. Me parece más potente y más filosófico el de autoaceptación incondicional, porque el de autoestima es me quiero porque hago las cosas bien, esa es o porque me quiero. Ese concepto también de autoaceptación incondicional es muy fértil, si queréis comentamos algo al propósito de eso. Generalmente la gente se tiene autoestima porque le va bien, pero ¿y cuando te va mal? ¿No? O cuando no te salen las cosas como quieres. Pues ahí ese concepto de Ellis me parece, no sé si lo compartirías, que es muy fecundo. Y además él, que es uno para mí de los maestros, enseñaba a la gente a tener aceptación incondicional, aunque no fuera perfecto, aunque no funcionase en el sentido mercantilista actual, ¿no? Y ese concepto es más profundo. Entonces me acepto, pase lo que pase, aunque me deje la pareja, aunque no me vaya bien en los estudios, no saque el 5, el 6 y tal. El tema de la autoestima, ya te digo, me parece fundamental. Siempre y cuando no se apele a un concepto, siempre y cuando se apele a un concepto mucho más fundamental, que es el de autoaceptación incondicional, que también lo defiende, tú que eres psicóloga y algunos que lo compartirán, Rogers, la aceptación incondicional del paciente y de uno mismo, ¿no? Y es más filosófico, porque me acepto aunque lo haga mal, aunque me confunda, aunque me salgan mal las cosas. Eso es lo que yo creo que tendríamos que buscar más las personas. Sí. Sí, ¿quién? Sí, Manuel. Pues que eso de la aceptación incondicional, no sé, si has hecho algo completamente inmoral y malo, que es que es imperdonable, te lo tienes que aceptar también. Sí. Si has matado a una persona, tienes que aceptarlo. Sí, Manuel, sí. Sí, claro. Sí, si partimos de un sistema, Manuel, previo. Y es que hay unas ideas irracionales de que hay unas personas malas, malísimas en esta vida y otros no. Entonces, claro, muchas veces los sentimientos de culpa que nos montamos en la cabeza es por creer que no lo hemos hecho suficientemente bien, etcétera, o decir que hay gente que es muy mala y que es perversa, en vez de enfocarlo desde otro lenguaje, yo creo. Ahora, tampoco esto es matemáticas, ¿no? Manuel, cuenta, hola.
que eso, ¿vale? Pero mírame un poco porque si no, digo, hostia, no me refuerzo aquí, me vengo abajo y no tengo autoaceptación. Entonces ese es el tema. Ese es el tema. Si he cometido un crimen, pregunto a la sociedad democrática, ¿me mato o no me mato? No me contestéis ahora. Entonces se mataría mucha gente. Y muchos lo harían, y además lo harían hasta bien. Pero, claro, es que ahí entramos en una cuestión también profunda. Yo no me había pensado en eso, ¿eh? Yo pensaba más bien en que cuando no nos va bien la vida, pues a lo mejor la aceptación de uno mismo, pase lo que pase. No pensaba en lo que tú me has dicho, porque vamos, es un berenjenal de la otra. ¿Me vas a llamar un asesinato? ¿Tú que es Agatha Christie o qué? Pero incluso ahí. Y ahí vamos al tema este de la sociedad. No, es que hay que reinsertar a la gente, que los progres reinsertar, pero a estos no. Ay, ¿por qué no? Pensémoslo. Entonces la autoestima, peligroso. Peligroso. La autoestima es, saco un 8, uy, me quiero muchísimo. Y si saco un 6 o un 4, o si suspendo la carrera de medicina y no puedo, me denigro a mí mismo. Ese es el tema. ¿Por qué? Y ahí hay mucha gente que la cabeza está hecha polvo porque creen que tienen que sacar no sé qué metas. Ahí sí que es también para analizar. Cuenten, jóvenes. ¿Y si me rechaza mi pareja y a toda costa tiene que estar conmigo y a toda costa tiene que estar conmigo y no quiere porque funciona realmente, pero no soy efectivo y ocurre lo que está ocurriendo? Sí. Es claro, esa es la educación que hay que dar desde pequeños, claro, y que no se está dando. Es el cambio de... Y es para denunciar, Teresa, es para denunciar eso. A través de artículos, al periódico, a través de muchas cosas. Con la aceptación incondicional. Claro. Es que claro, ahí está todo el tema de una cosa que el próximo día, si la naturaleza quiere, hablamos de ello, y es las ideas irracionales que tenemos todos. Que esta persona tiene que ser mía, y encima te lo crees. O sea, unas ideas que se monta la gente, nos montamos, que son absurdas, no hay por dónde cogerlas. ¿Por qué? Me ha dejado después de 30 años, sí. Mejor ahora que te haya dejado, que se haya dado cuenta 3 años antes de morir, ¿no? Llevo toda la... Dices que a los 80 años ya no me quiere. Sí, la vida es así, hija, ¿qué quiere que te diga? Ha buscado otro pez en el océano. Déjalo. Es verdad que eso es muy doloroso. ¿Qué ocurre? Que no nos cuidamos. Que esto no es... Esto es para trabajarlo constantemente. Es como el que tiene un hábito, si no trabajas esto constantemente, las ideas que tienes en la cabeza, te sorprende todo. Que un alumno te insulta, que te denuncia, yo que sé, cualquier por ahí. Es que hay que estar prevenido. Por eso los estoicos nos decían, premeditatio malorum, premeditarse para las cosas malas que puedan pasarnos. En cualquier momento nos va a pasar algo así. Ay, yo soy feliz. Bueno, tranquilo que ya te darán una hostia. Hay mucha ingenuidad en el personal. Es que, ay, estoy tan bien estos días, soy ya feliz para siempre. Bueno, hombre, tranquilo. Espera que llegue esta tarde, que ya verás cómo viene Paco con la rebaja. Y como la gente no nos forjamos una filosofía que te abra un poco la vista, y estamos más, venga, la serie, la tele y tal, pues allá tú, chico. Hay que espabilar. Decía algún maestro por ahí, a espabilar. Y el que se caiga, que se levante, decían también. Eso lo decía un maestro mío, que además tenía razón. Muchas veces vas de víctima y ya sabes lo que hay. Y además a vuestra edad ya vais viendo muchas cosas. De gente que es más auténtica, gente menos auténtica. Vas viendo el muestrario. Bueno, pues 2 intervenciones y ya queda esto redondo, ¿eh? Vaya maravilla. A ver, venga, alguien que quiera... ¿Qué? Martina quiere hablar. Que salga Martina, que salga Martina. Martina. ¿Quién más está? Pero tú sabes, ¿quién más está? Tú vienes aquí y nos hablas un poco y estamos felices. Que yo iba a decir también que a lo mejor también hay que pensar que hay gente que realmente no quiere cambiar. En el sentido de que sí, la inteligencia emocional está bien y tal, pero que a lo mejor hay gente que es violenta y quiere seguir siendo violenta porque le ha funcionado en su vida en ciertos aspectos. Entonces, que al final es como una cosa, las emociones son una cosa muy subjetiva. Entonces, que también lo que puede ser para mí
algo que me haga feliz, para otra persona puede que no sea. Entonces ya te metes en qué es la inteligencia emocional, qué son las emociones, y esto es un lío inmenso y ya no sé qué hacer. Porque yo qué sé, hay gente que hace matemáticas y es feliz, y yo me pongo a hacer matemáticas y me quiero morir todos los días. Entonces, al final dices, bueno, pues yo qué sé, ¿sabes? Y yo puedo ser súper feliz con Álvaro, y Álvaro me viene mañana y me dice, ah, no, pues te odio. Entonces yo me hundo en la miseria. Y Álvaro está de puta madre porque no era mi amigo de verdad, y para él es feliz, entonces no sé. Y para él lo mejor era, pues, que dejásemos de ser amigos. Y para mí, pues, me deja pues, tirado por el suelo. O tú a él, cuidado. Bueno, Álvaro, estate premeditando. Entonces, no sé, es que es una cosa muy bueno, es muy subjetiva, pero más o menos una idea vamos teniendo, ¿no? De que una persona, si quiere ciertos fines, tiene que ponerse ahí a perseguir, tal. Que, por cierto, esto de la amistad es muy curioso, porque nos ha pasado a los que tenemos más edad decir, pues esta persona no la volveré a hablar ya nunca. Y luego una persona que ha sido tu amiga de toda la vida, a veces hasta vuelves otra vez a reencontrarte con ella, y es una de las cosas más bonitas. A mí me pasó hace 4 años con un amigo, desde los 14, que lo vas dejando por muchas bobadas. Oye, y ahora, igual que ya ha cambiado, o sea, que Álvaro, aunque la dejes o tal, eso, la flexibilidad emocional. Ya no le vuelvo a hablar, me ha hecho esta putada, qué horror. Tranquila, si es que la vida a veces no pudo hacerlo de otra manera, ¿no? Esa flexibilidad sí me parece, aunque seas profesor de matemáticas y estés todo el día con matemáticas, ser flexible en la vida es mucho mejor para los demás y para ti que ser inflexible. ¿Convienes en eso? Supongo que sí, no me conviene. Es una mala respuesta para mi autoaceptación incógnita. Hombre, flexible. ¿Es mejor ser flexible con las personas o ser dogmático en nuestros juicios? Yo creo que sí, ¿no? Depende de las circunstancias también. Sí, pero las circunstancias, aunque sean muy inflexibles, es mejor que tú seas flexible. Porque claro, si queremos amistad en una pareja, ay, es que ya no es como al principio. ¿Y qué quieres? Ya como hace 20 años, ahora habrá variaciones, ¿no? Ese rollo de querer mantener lo que no es posible, a lo mejor se puede cambiar por otras cosas. Eso es flexibilidad desde mi punto de vista emocional. Y cómo vamos cambiando nuestra percepción, eso es muy importante. Eso hay que cultivarse cada uno, ¿eh? Ver cómo ha tratado una persona la vida y cómo responde en ese momento porque no le queda otra. Ser compasivo con los demás. Yo entiendo compasión en el sentido siguiente. Yo veo a los alumnos, estos son muy mayores, pero veo a los de segundo de la ESO como pequeños chimpancés de un zoo, que digo, estos están más perdidos que la leche. Yo también. Si yo no voy a clase así, yo digo, me moriría, porque es que no me obedece nadie, hasta que me he puesto en plan sargento. Entonces, decir, bueno, ¿por dónde están pasando estos bichines humanos ahora? A ver, vamos a la zoología. La zoología es así, es así, es una cosa. Y eso nos hace estar mejor. No es la panacea, porque uno sufre y acabas agotado con un segundo la ESO, y si no, presentaos. Mira, Cumbi se presentó a los 62, presentaos de profesor, maestra y tal, pero desde luego que flexible, compasivo, yo lo entiendo así. Esta persona está con problemas emocionales, hablas con los alumnos por el pasillo. Oye, pues mi padre me ha pegado el otro día, no sé qué, tal, se te empieza a llorar. Ahora entiendo por qué estás hiperactivo. Vamos, tú no necesitas pastillas, tú necesitas otra cosa. Amor, atención, cuidado, lo que necesitamos todo. En ese sentido, ¿no? No obstante, Martina, ¿cómo rematarías un poco así? Hoy no, ¿no? Hoy no. Mañana con una reflexión. Martina ha salido aquí, ha dado estopa feminista aquí, un día, que joder, hoy está más suave y tal. Pues muy bien. Venga, una persona que quiera ya y lo dejamos ahí. Ha sido una pena que toda esta gente que no ha podido bajar, me da mucha rabia, lo he estado pensando. Y habrá que llamar mañana a la directora de analfabetismo emocional que tenemos. A ver, alguien que quiera comentar, por favor, la última. Sí, Manu. A mí me gustaría matizar lo de la flexibilidad emocional que decías. Es que no estoy de acuerdo. Vale. O sea, esto es filosofía, no es catequesis. Creo que si
O sea, hay que ser flexible emocionalmente, pero hasta un cierto punto, porque si no te conviertes en una persona incoherente. Es decir, si un amigo tuyo, voy a poner un ejemplo súper radical, mata a tu madre, me has ganado. Y luego a los 10 años vuelves con él, ¿eres flexible emocionalmente o eres incoherente? Piénsalo. Y el próximo mes que vengamos aquí nos lo comentamos. Porque es una pregunta, chico, que esta no es 2 más 2. Piénsalo. Y mirad muchas veces que, bueno, lo miramos. Ha habido una madre que al asesino de su hijo le perdonó. Sí. Pobrecina. Pero para que veas el corazón que tuvo esa señora, esa mujer. Una madre, no muchas. Y bueno, incluso, ha habido casos recientes. sí, víctimas de terrorismo, alguna que ha salido, vamos, en los medios, que ha perdonado, porque es que vivir toda la vida, mira, el vivir con odio, eso sí que no me parece a mí muy inteligente emocional. Eso solo lo vamos demostrando la gente cada vez que vas madurando, se podría decir envejeciendo, de que el odio nunca es virtud. Es decir, la persona dice, es que odio mucho. Pues míratelo porque no, ya, pero no es lo mejor. La otra persona que me ha puesto verde y me ha criticado, ¿qué hago? ¿La perdono? No, yo no he dicho eso. Bueno, he dicho no, que... lo digo yo. ¿Qué hago? ¿La perdono? Sí. Que el odio es agotador. Sí. Dices, si me has puesto verde, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo seguimos pensando y nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Un placer estar aquí con gente de todos los tipos y edades y hasta la próxima. ¿Vale?